Febrero, día octavo del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Juan de Mata, fundador del Orden de la Santísima Trinidad para la redención de los cautivos. Fue San Juan Mata de nación francés, natural de Faucon de la Provenza, y nació al mundo el año de 1160. Sus padres, a quienes hacía más recomendable la virtud que la distinguida calidad de su nobleza, le criaron con especial cuidado en la piedad, por haberle dedicado su madre con voto expreso a la Santísima Virgen el primer día que después del parto entró en la iglesia. Como el niño Juan era de mucho ingenio, de natural feliz, de genio blando y de corazón dócil, en poco tiempo se halló formado en la virtud. Sus inclinaciones eran todas nobles y cristianas, y parece que nunca conoció ni las travesuras ni las diversiones de la niñez. Para él no había otras que los ejercicios de la devoción. Su apacibilidad, su modestia, su circunspección y su candor eran indicios ciertos de su inocencia. Fue poco tiempo niño, y menos tiempo fue mozo. El amor de Dios, la compasión a los pobres y la tierna devoción que ya desde aquella edad profesaba la Santísima Virgen presagiaban desde luego el eminente grado de su futura santidad. Persuadido Eufemio de Mata, padre de nuestro santo, de que su hijo no tenía menos talentos para los estudios que disposiciones para la virtud, le envió a estudiar a Aix, queriendo que al mismo tiempo se le dedicase también a aprender otras habilidades o ejercicios propios de los caballeros. A todo se aplicó nuestro Juan, y en todo salió eminente, sin que los ejercicios de la aula y de la academia sirviesen de estorbo a los de la virtud, que eran los primeros en su cuidado. Distribuyó el tiempo de manera que, dando al estudio las horas competentes, no faltase a su fervor y a su celo todo el lugar necesario para hacer cada día nuevos progresos en la perfección. Repartía entre los pobres el dinero que sus padres le enviaban para divertirse, y gastaba en los hospitales el tiempo que le sobraba de sus estudios y ejercicios, siendo éste el único respiradero que buscaba para sus laboriosas fatigas. Y desde aquel tiempo tomó la santa costumbre de ir a servir a los enfermos todos los viernes del año. Acabados los estudios, volvió a casa de sus padres, cuya ejemplar vida le ofreció abundantes materiales para nutrir su innata piedad. No pudiendo ya vislumbrar el tedio que el mundo le causaba, pidió licencia a su padre para retirarse a una ermita poco distante del mismo lugar de Faucon. Pasó en ella algún tiempo entregado a la contemplación de las cosas divinas, pero como interrumpiesen su quietud y turbasen su reposo las frecuentes visitas de los muchos que le buscaban movidos de su reputación, resolvió alejarse de su país. Consintieron sus padres en que fuese a París a estudiar la sagrada teología. Presto se dio a conocer en aquella célebre universidad, donde se pasó bachiller y en fin doctor. Igualmente se dejaron admirar su espíritu y su virtud, que su sabiduría, descubriéndose sus raros talentos entre los celajes de su profunda humildad, y al cabo le pusieron en precisión de ordenarse sacerdote. Estremecióle la dignidad del sacerdocio, respetable aún a los ángeles mismos, pero fue preciso obedecer. Quiso Dios acompañar con extraordinarios prodigios, no sólo el acto de su ordenación, dejándose ver sobre la cabeza del santo una columna de fuego al mismo tiempo que el obispo le imponía las manos, sino también su primera misa. Celebróla en la capilla del obispo de París con asistencia de Mauricio, obispo de Sully, y de los abades de San Víctor y de Santa Genoveva, y con la del rector de la universidad. Durante esta primera misa tuvo aquella célebre visión, en que se le presentó, aunque en confuso, el plan de la nueva religión, de que en algún tiempo había de ser ilustre fundador y padre. Al elevar la sagrada hostia, vio un ángel en figura de un hermosísimo joven, vestido de blanco, una cruz roja y azul en el pecho, y teniendo a sus lados dos cautivos de diferente religión cargados de cadenas, los cuales parecía quería trocar el uno por el otro. Quedó por algún tiempo inmoble, fijos los ojos en este celestial objeto. Como el éxtasis fue tan visible y duró bastante rato, no pudo hacer misterio de él a los prelados. Declaróles la visión, y todos convinieron en que significaba algún gran designio para el cual Dios le tenía destinado. Juan, por su parte, queriendo prepararse mejor para ser digno instrumento de la divina voluntad, determinó irse a un destierto.
Había oído hablar de cierto ermitaño llamado Félix de Valois, que hacía vida solitaria en un bosque del obispado de Meaux, junto al lugar de Gandelou. Fuele a buscar, y a la santa unión que desde luego se formó entre aquellos dos grandes hombres por la conformidad de sus intentos, de sus virtudes y de sus dictámenes, dio lugar a conocer que el cielo los había escogido para que trabajasen juntos en una misma obra. No se puede explicar el fervor con que se aplicaron al ejercicio de todas las virtudes. Sus penitencias eran excesivas, las vigilias y los ayunos continuos. La oración era su ocupación ordinaria. Un día que al pie de una fuente se estaban santamente recreando, tratando de la bondad y de las grandezas de Dios, vieron venir hacia sí un ciervo que entre las dos astas traía una cruz del todo semejante a la que San Juan de Mata había visto en el vestido del ángel que se le apareció cuando estaba celebrando su primera misa. Con esta ocasión descubrió Juan a su amado compañero la visión que había tenido, y desde aquel punto resolvieron ambos dedicarse a la redención de los pobres cristianos que gemían cautivos entre los moros. Habíase extendido la fama de los dos santos ermitaños, y había concurrido a ellos gran número de discípulos que, bajo la disciplina de su insigne magisterio, hacían maravillosos progresos en el camino de la virtud. De los más fervorosos se formó una comunidad reducida, cuyo gobierno se vio obligado a nuestro Juan a tomar a su cargo, siendo ésta como la cuna de aquel orden celebrérrimo que, teniendo por carácter y por distintivo la más perfecta caridad cristiana, ha producido y está cada día produciendo tan grandes hombres y tan grandes santos. No dudando ya San Juan y San Félix que Dios los tenía destinados para trabajar en la redención de los cautivos cristianos que gemían oprimidos por el cautiverio de los moros, tomaron la resolución de ir juntos a Roma para declarar al sumo pontífice sus intentos, y saber del primer oráculo de la Iglesia lo que debían ejecutar. Admirado Inocencio III de su caridad y de su celo, alabó su generosa resolución, pero como se hallase dudoso e indeciso en orden a aprobar el nuevo instituto que le proponían, acabó de determinarle una visión celestial, porque estando diciendo misa en San Juan de Letrán el día 28 de enero, se le apareció un ángel vestido de blanco, con los mismos símbolos con que se le había aparecido a San Juan de Mata cuando dijo en París su primera misa. Aprobó pues con elogio la nueva religión, queriendo que los que la profesasen vistiesen el hábito blanco, con una cruz roja y azul en el pecho, y que por alusión a esta misteriosa variedad de colores se llamasen hermanos de la Orden de la Santísima Trinidad para la redención de los cautivos. Hizo a San Juan Mata ministro general de toda ella, y después de haber colmado a los dos santos de gracias y de beneficios, y a la nueva religión de favores y de privilegios, los volvió a enviar a Francia, exhortándolos a trabajar incesantemente en la redención de los cautivos cristianos, según el caritativo fin de su piadoso instituto. No se puede ponderar con cuánto aplauso fue recibida en todo el orbe cristiano la nueva religión. Visiblemente era obra de la mano de Dios, y así en poco tiempo hizo maravillosos progresos. Miraban todos a aquellos héroes de la caridad cristiana como unos ángeles visibles que había enviado Dios para libertar de la esclavitud de los infieles a tantos cristianos cautivos. Felipe Augusto, rey de Francia, los colmó de beneficios. Gaucher de Chatillon le cedió el mismo lugar que había sido la primera cuna de la orden, llamado Cerfroid, donde hasta hoy se conserva la primera y principal casa de toda la religión. Fundó después nuestro santo otras muchas en el reino de Francia, y encomendando a San Félix el gobierno de todas ellas, volvió segunda vez a Roma, donde el Papa le dio la iglesia y la casa de Santo Tomás de Formis, llamada Navesilla. En poco tiempo se hizo una comunidad muy numerosa, y el santo crió en ella excelentes operarios. Toda su ansia era pasar a África, y su mayor consuelo fuera, como él mismo solía repetirlo, quedarse cautivo por la redención de algún cristiano. Pero deteniéndole en Roma el sumo pontífice por aprovecharse de sus prudentes consejos en los negocios más importantes de la Santa Iglesia, envió dos de sus religiosos a Marruecos, que hicieron una redención de 186 cristianos cautivos. Encendióse más su celo con un éxito tan pronto como feliz. Estábase disponiendo para partir al África cuando el Papa le envió por legado de la Santa Sede al rey de Dalmacia, con título de capellán suyo. Fue fruto de su legacía la restauración de la disciplina eclesiástica, la reformación de las costumbres y la conversión de toda la corte.
Confirmó los pueblos en la fe, sujetólos a la obediencia de la silla apostólica, y con las maravillas que obró hizo demostración de lo mucho que puede un legado cuando es santo. Cuando volvió a Roma no pudo el Papa, por más que quiso, obligarle a aceptar el capelo que le tenía destinado. Vióse precisado a ceder no solo a su humildad, sino también a su celo, permitiéndole pasar al África, que era todo el objeto de sus ansias. Luego que llegó allá, encendió la fe casi apagada en muchos de los cristianos cautivos. Miraba con desprecio la muerte por el deseo del martirio. Empeñóle tanto su celo infatigable en los oficios de caridad que se vio a punto de ser degollado por los bárbaros. Una vez le hallaron en la ciudad de Túnez cubierto de heridas y nadando en su misma sangre, teniéndose por dichoso de padecer alguna cosa por Jesucristo, diciendo en voz alta que ya que no mereciese ser mártir deseaba lo menos quedarse por cautivo. Pero eran otros los designios del Señor. Después de muchos trabajos partió nuestro santo a Túnez, con los cautivos rescatados. Apenas se había embarcado cuando los bárbaros, resueltos a que de una u otra manera pereciese, entran como furias al navío, arrancan el timón, hacen pedazos los mástiles, destrozan las velas, y no dudando ser testigos de su inevitable naufragio, dejan el basto a merced de las olas y los vientos. Mas nuestro santo, que tenía colocada su esperanza en cosa más segura que el aparejo de la marinería, lleno de aquella viva fe que le animaba, tomó su capa y las de sus compañeros, y acomodándolas lo mejor que pudo en lugar de las velas, rogó al Señor que fuese el piloto del navío, y puesto de rodillas sobre el puente superior, con un crucifijo en la mano, se entregó al cuidado de la divina providencia. Cuidó el Señor de este su fiel siervo, y en pocos días llegó felizmente con toda su tropa al pueblo de Ostia. Por este tiempo la herejía de los albigenses, vencida la barrera de los Alpes, comenzaba a extenderse por Italia. Hizo el Papa Inquisidor a nuestro santo, y con su actividad detuvo presto la impetuosa carrera de aquel monstruo envenenado. Aunque el viaje de África, los malos tratamientos que padeció en Túnez y las excesivas penitencias en que jamás se dispensó habían arruinado enteramente su salud, se vio obligado por el amor bien de su religión y de la Iglesia a correr a Italia, Francia y España, fundando conventos en todas partes y reformando en todas las costumbres. Estableció la adoración perpetua de la Santísima Trinidad para restituir a las tres divinas personas la gloria y el culto que de las herejías pretendían despojarlas. En España rescató un gran número de cristianos que gemían oprimidos bajo la esclavitud de los sarracenos. En Francia, el rey Felipe Augusto le dio el título y los honores de teólogo, consejero y limosnero suyo. Títulos de honor que después han concedido todos los reyes cristianísimos de Francia al general de toda su religión. Después de haber obtenido en París la capilla de San Maturino y haber echado en ella los fundamentos de un insigne monasterio, partió para Roma, donde el Papa le llamaba y donde presto había de poner dichoso fin a la gloriosa carrera de su vida. Los 2 últimos años de ella los pasó en visitar a los encarcelados, en consolar y asistir a los enfermos, en socorrer a los pobres de sus necesidades, en predicar con indecible fruto la palabra de Dios. Predicaba la necesidad de la penitencia con tanta eficacia y con éxito tan feliz que se veían portentosas conversiones. No era fácil resistirse a la fuerza, a la unción de sus sermones, efecto casi necesario de su eminente virtud. Su mortificación llegó hasta el más alto grado. Por muchos años apenas comía más que un pan y agua. Su ayuno era continuo y su oración incesante. Como sus padres le habían dedicado a la Santísima Virgen desde su nacimiento, la miró siempre como su querida madre, y quiso que su orden estuviese bajo la especial protección de esta señora. Finalmente, extenuado a fuerza de trabajos y de penitencias, colmado de merecimientos, dotado del don de profecía y de milagros, consumido de las purísimas llamas de la caridad cristiana y rodeado de sus amantísimos hijos, que se deshacían en lágrimas, después de dejarles en herencia su verdadero espíritu, rindió su inocente alma en manos del Criador el día 21 de diciembre del año de 1214, a los 61 de su edad y a los 16 después de confirmada su religión. Por 3 o 4 meses estuvo expuesto su santo cuerpo en la iglesia de su convento de Santo Tomás, con licencia del Papa Inocencio III, para consuelo de los innumerables que concurrían a venerarle, atraídos de la fama de su santidad y de los muchos milagros que obraba Dios por su intercesión. Aun estando en el féretro, no pudiendo celebrarse su fiesta el día 21 de diciembre por estar dedicado a la del apóstol Santo Tomás, se anticipó al día 17 del mismo mes hasta que el Papa Inocencio XI, por su breve del 30 de julio de 1679, la fijó el día 8 de febrero. Martirologio romano.
la fiesta de San Juan de Mata, confesor, fundador del Orden de la Santísima Trinidad para la redención de los cautivos, el cual reposó en el Señor el día 17 de diciembre. En Roma, los santos mártires Paulo, Lucio y Siriaco. En Armenia Menor, la fiesta de los santos mártires Dionisio, Emiliano y Sebastián. En Alejandría, en tiempo del emperador Decio, Santa Cointa, mártir, a la cual llevaron por fuerza a los paganos delante de los ídolos para obligarla a adorarlos, pero como ella se resistiese a hacerlo, abominando de ellos, la ataron los pies con sogas y la arrastraron por las calles de la ciudad, hasta dejarla despedazada con horrible tormento. En Constantinopla, los santos mártires religiosos del monasterio de Die, los cuales fueron cruelmente muertos por la fe católica, porque llevaban unas cartas del Papa San Félix contra el hereje Acasio. En Persia, la memoria de muchos santos mártires, que en odio de la fe cristiana hizo morir el rey Cábada con diversos géneros de suplicios. En Pavia, San Juvencio, obispo, que trabajó con celo en el ministerio apostólico. En Milán, San Honorato, obispo y confesor. En Verdún, San Paulo, obispo, esclarecido por sus milagros. En Muret, en el obispado de Limoges, San Esteban, abad fundador del orden de Grandmont, glorioso no menos en virtudes que en milagros. En el monasterio de Vallumbrosa, el bienaventurado Pedro, cardenal obispo de Albano, de la congregación de Vallumbrosa del orden de San Benito, llamado el cardenal Igneo, porque pasó por el fuego sin recibir daño alguno. La misa del día es en honra de este gran santo y la oración la siguiente: Oh Dios, que te dignaste instituir el orden de la Santísima Trinidad para la redención de los cautivos por medio de San Juan de Mata, valiéndote de una visión celestial, te suplicamos que por tu gracia y por sus merecimientos seamos libres del cautiverio del alma y del cuerpo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 31 del libro de la sabiduría. Dichoso el hombre que fue hallado sin mancha, y que no corrió tras el oro, ni puso su confianza en el dinero, ni en los tesoros. ¿Quién es este y le alabaremos? Porque hizo cosas maravillosas en su vida. El que fue probado en el oro y fue hallado perfecto, tendrá una gloria eterna. Pudo violar la ley y no la violó, hacer mal y no lo hizo. Por esto sus bienes están seguros en el Señor, y toda la congregación de los santos publicará sus limosnas. Reflexiones. Sea el estado que fuere, no hay otro cimiento del verdadero mérito ni otro principio de la verdadera felicidad que la inocencia de la vida y la pureza de las costumbres. Juzguémoslo por la turbación y por la inquietud del pecador. En vano pretende el impío que le tengan por feliz, en vano se lisonjea de que goza una gran paz. No se hizo la paz para la mala conciencia, solo la virtud hace al hombre dichoso. No es posible amar apasionadamente las riquezas y amar a Dios. Siempre está el corazón donde está el tesoro. Ser rico y no contar sobre sus bienes. Ser rico y ser mortificado. Ser rico y ser humilde. Ser rico y ser afable, apacible, grato y liberal con los pobres. Estar criado entre la abundancia, el regalo y la delicadeza, cercado de cortejantes y de lisonjeros, y tener por felices a los necesitados, a los despreciados, a los perseguidos, a los cargados de oprobios, ¿no es la mayor de todas las maravillas? ¿Quién es este? Y le alabaremos, porque en realidad su vida es un milagro de fe, de religión, de inocencia, cosa extraña. Todos convienen en que este es uno de aquellos prodigios que se ven muy raras veces. Concuerdan todos en que la virtud y el amor de las riquezas son incompatibles, y no obstante eso, ¿quién hay que no desee ser rico? ¿Qué pasión hay más viva, ni más universal? ¿Cuál que menos se oculte, ni menos se recate? Pero lo que pone en tan gran peligro la salvación de los ricos no es solamente la facilidad de hacer cuanto se les antoja sin que se lo estorben. No les sirve de menos embarazo para salvarse, la dificultad de encontrar remedios eficaces para curar este mal. Trátase con sumo tiento su delicadeza, vase con la corriente de sus inclinaciones, apláudense, celébrense hasta sus mismos defectos. ¿Y cuántos confesores hay cobardes y prevaricadores que, temiendo desagradarles, les adulan en sus mismos desórdenes? Hállanse ya muchos bautistas que les digan con santa libertad, non licet, esto no es lícito, ¿ese es un gran pecado? Encuéntranse muchos profetas que les griten con generosa entereza, tristes de vosotros, los que amontonáis a todas manos, los que os dais priesa a enriqueceros, los que os olvidáis al pobre en vuestra abundancia, los que colocáis vuestra confianza en vuestros tesoros.
Hay ricos verdaderamente virtuosos que no tienen puesto el corazón en las riquezas, y estos son aquellos cuyos bienes toma Dios de su cuenta conservárselos y aún aumentárselos, al mismo tiempo que hace se desvanezcan como humo aquellas fortunas repentinas adquiridas por medios nada inocentes. Si se quiere asegurar la abundancia en las familias, distribúyanse sin escasez las limosnas a los pobres. Los poderosos que hacen excesivos gastos para la ostentación y para ser por ellos más estimados, no pocas veces se hacen por los mismos medios más despreciables. No hay honra igual como la de poder hacer bien al mismo Jesucristo. El Evangelio es del capítulo 12 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñidos vuestros lomos, y antorchas encendidas en vuestras manos, y sed semejantes a los hombres que esperan a su Señor, cuando vuelva de las bodas, para que, en viniendo y llamando, le abran al punto. Bienaventurados aquellos siervos que cuando venga el Señor los hallare velando. En verdad os digo, que se ceñirá y los hará sentar a la mesa, y pasando los servirá. Y si viniera en la segunda vela, y aunque venga en la tercera, y los hallare así, son bienaventurados aquellos siervos. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora vendrá el ladrón, velaría ciertamente, y no permitiría minar su casa. Estad también vosotros prevenidos, porque en la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Meditación de los motivos particulares para no dilatar la conversión. Punto primero. Considera que no hay cosa más opuesta a las luces de la fe, a las máximas de la religión, al buen juicio y aun a la misma razón natural que dilatar la conversión. Conozco que tengo necesidad de convertirme. No me quisiera morir en este estado. Solo el pensamiento de que me puede suceder esta desdicha me estremece. ¿Qué? ¿Morirme sin haber hecho una confesión general? ¿Sin haber restituido aquel dinero? ¿Morirme en la costumbre del pecado? ¿Sin haberme reconciliado con mi enemigo? ¿Sin haber enmendado mi vida? Ah, que si me muriera en este infeliz estado, conozco claramente que sin remedio me condenaría. Pues ¿qué razón tendré para dilatar mi conversión para otro tiempo? Paréceme por ventura que me arrepentiría demasiadamente presto de mis pecados si comenzara desde ahora a arrepentirme, si me decidiera desde luego a hacer penitencia de ellos. ¿Sería amar a Dios demasiadamente presto o dejar de ser disoluto, de ser impío con mucha anticipación? Pero al fin, ¿cuándo hemos de convertirnos? Fijemos por lo menos el año y el día de nuestra conversión, pero ¿quién nos asegurará ese año y ese día? ¡Qué extravagancia! ¡Qué locura tan extraña poner a peligro el alma, arriesgar la salvación eterna, contando sobre el día más incierto de la vida, fiándonos de un tiempo que no está en nuestra mano, y del que no sabemos si podremos disponer! Pero supongamos que hemos de tener este tiempo, suposición frívola, ¿y qué sucederá entonces? ¿Sentiremos menos dificultad en romper los lazos por el mismo hecho de haberlos multiplicado? ¿Estaré entonces más convencido de lo que estoy ahora de la extrema necesidad que tengo de convertirme? Al presente pienso en ello, y no lo quiero. Es incierto si pensaré lo mismo otro día, es mucho más incierto si querré, aun dado caso que lo piense, y tengo 1000 motivos para creer que tampoco entonces querré, o que lo querré más tibia y más ineficazmente que ahora. Cuanto más vivamos, más dificultades tendremos que superar. La costumbre se mortifica con los actos, las pasiones crecen con la edad, los estorbos se multiplican con los años. ¿Qué razón tenemos para persuadirnos que otro día seremos más dóciles que hoy? Una de dos. O persuadámonos que ahora no tenemos necesidad de convertirnos, o convirtámonos ahora cuando la gracia nos solicita. Buen Dios, qué alegría tendré mañana, después de mañana, y todos los días de mi vida, si me convierto desde luego. Sí, este día de hoy puede ser el día de mi salud, si lo fuera el de mi conversión. ¿Y de quién penderá que no lo sea? Ay, solo pende de mí. ¿Y es posible que he de ser eternamente el mayor enemigo de mí mismo? ¿El mayor contrario de mi eterna felicidad? ¿Acaso he jurado yo mismo mi propia perdición? Vos, Señor, me solicitáis, vos me estracháis, vos me ofrecéis vuestra gracia. ¡Qué rabia, qué furor, si resisto a ella más tiempo! Punto segundo. Considera cuán crítica es para ti esta meditación, y cuánto te importa no resistir a la gracia. Al presente tienes en tu mano muchos medios que acaso jamás volverás a tener. Nunca han sido menos los estorbos, y acaso nunca te hallarás en circunstancias más favorables. Lo cierto es que nunca has de tener tanta vida como la que tienes ahora, y consiguientemente ni tanto tiempo para hacer penitencia de tus culpas. ¿Te atreverás a decir seriamente que todavía tienes demasiado tiempo? Gozas al presente una robusta salud, y con todo eso, ¿acaso estás muy cercano a tu postrera enfermedad? Ahora estás asegurado de la gracia. Buena prueba son los piadosos movimientos que sientes en esta meditación, porque son efectos de ella.
Ahora te hallas con voluntad de convertirte, porque haciendo estas reflexiones, ¿cómo sería posible que quisieras permanecer en tus desórdenes? Puedes ahora hallar un prudente y celoso confesor, un amigo fiel y sincero, con otros 100 auxilios que probablemente no encontrarás con tanta facilidad ni en otra parte, ni en algún otro tiempo, si haces inútiles los que ahora tienes en la mano. Busca, imagina alguna buena razón para no aprovecharte de estos medios y para dilatar tu conversión por otro tiempo. Las circunstancias presentes no pueden ser más favorables, todo conspira a tu mayor bien. ¿Será posible que solo tú te opongas a él? Asombro es que sean menester tantas razones para convencernos que es necesario convertirnos, es decir, para persuadir a que nos libremos del inminente peligro de condenarnos. Todo nos predica nuestra conversión, la prosperidad y las desgracias, la salud y la enfermedad, las honras y los desprecios. Todos son motivos igualmente poderosos para volvernos a Dios. ¿Qué? ¿El Señor me está colmando de beneficios y yo he de proseguir en ofenderle? El Señor me castiga con reveses, con desgracias, con contratiempos, y yo he de perseverar en irritarle. Tengo salud, hállome robusto, pues este es el tiempo más propio para trabajar en mi salvación. Siéntome enfermo, vivo, lleno de achaques, y he de aguardar a la muerte para hacer penitencia. Estoy colmado de honores en este mundo, y quiero vivir en pecado para vivir después en el otro, lleno de una eterna confusión. Soy el desprecio de todos. Enhorabuena, seamos santos, y está hecha nuestra fortuna. Mi Dios, ¿de qué nos sirve ser cristianos, ser racionales, si no discurrimos de esta manera? Señor, ¿qué es lo que yo debo esperar si no me convierto en este mismo día? Muchas veces he tenido pensamiento de enmendar mi vida, de reformar mis costumbres, de romper estos lazos, de cortar aquellas amistades, de dejar aquellas diversiones poco cristianas. Todos estos deseos, todos estos proyectos de conversión han sido estériles hasta aquí. Pero lleno de confianza en vuestra misericordia, espero que no será lo mismo de los que formo al presente. Jaculatorias. No, mi Dios, ya no me paro a deliberar. Arrójome en vuestros brazos, como en los de mi amoroso Padre. Desde este mismo punto, sin otra dilación, quiero ser vuestro. Ya no dilato para mañana mi conversión, ahora doy generoso principio a la enmienda de mi vida. Propósitos. 1. Apenas reconoció el hijo pródigo sus descaminos, cuando, rindiéndose a los impulsos de la gracia, se restituyó al punto a la casa de su padre. La ejecución ha de seguir inmediatamente al proyecto de convertirse. Lo mismo hicieron los magos, no bien descubrieron la estrella cuando al momento se pusieron en camino. Ninguno de los que deliberaron si habían de ir o no a adorar al Salvador, ninguno fue a adorarle. Tú conoces hoy que tienes necesidad de convertirte, no aguardes a mañana para hacerlo, y ten el consuelo de haberlo ejecutado antes que se acabe este mismo día. La conversión del corazón, que es la esencial, se hace en un momento. La exterior poco tarda en efectuarse. Esta cuesta poco cuando está hecha la interior. Por aquella convéncete ahora de la sinceridad de esta. Ayer diste principio a ella por los pequeños sacrificios o por las ligeras mortificaciones que te aconsejaron hicieseis. Ponla hoy dichoso fin, con el socorro de la gracia, que te insta a que no la dilates. Para esto, postrado ante el Santísimo Sacramento o en tu cuarto delante de un crucifijo, haz un fervoroso acto de contrición, concibiendo un vivísimo dolor de haber tenido una vida tan desarreglada, prometiendo al Señor una eterna fidelidad, que no se desmienta jamás. Si tienes necesidad de hacer una confesión general, no hay que diferirla para otro tiempo. Comienza hoy a escribir tus pecados, y aunque no escribas más que 2 solas palabras, en todo caso comienza hoy. Da a Dios una palabra firme, resuelta de no ver más a tal persona, de no volver a poner los pies en aquella casa, de no asistir jamás a tales y tales espectáculos u diversiones, etc. Nota en algún librito secreto que este fue el día de tu conversión. Ve a oír misa con esta intención, y cuando se eleve la hostia, renueva tu contrición y tus propósitos. Di humildemente a Jesucristo que eres el hijo pródigo que vuelve a los brazos de su Padre, con resolución de no darle más motivo de disgusto y de obedecerle con la más rendida puntualidad hasta la muerte. Algunos, para fijarse más en sus propósitos, hacen voto por 3, por 4 o por 8 días, de no hablar a tal persona, de no entrar en tal casa, de no asistir a tal diversión, de retirarse de tal juego, etc. Estas piadosas resoluciones son pruebas poco equívocas de un sincero deseo de convertirse. 2. Las personas que por la misericordia del Señor no tuvieron necesidad de tan grande conversión, no por eso dejarán de tenerla de alguna reforma. Por más virtuosa, por más devota que sea una alma, siempre le restan muchas imperfecciones que enmendar, muchas virtudes que adquirir, muchos progresos que adelantar. Examina bien y nota cuidadosamente los principales puntos de reforma que puede Dios desear de ti. ¿En qué cosas te has relajado? ¿Qué ejercicios, qué actos de virtud has omitido? ¿Cuál es tu pasión dominante? ¿Qué efectos, qué imperfecciones tienes que enmendar? ¿Y cuál es la virtud que te hace más falta?
Haz, por decirlo así, anatomía de esta conversión. Escoge 2 o 3 puntos sobre los cuales has de traer examen particular, e imponte una penitencia por cada vez que faltares a los propósitos que hicieres. En el negocio importante de la salvación todo depende de la ejecución. Para que todo esto se haga con más eficacia, convendrá mucho que desde hoy mismo te impongas una ley de hacer regular y diariamente por espacio de medio cuarto de hora examen particular de aquel defecto que quieres enmendar, o de aquella virtud que pretendes adquirir. Y el tiempo más oportuno para este examen es cerca del mediodía. Pocos ejercicios espirituales se hallarán más útiles que este. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!